¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Ruta Preventiva. En esta ocasión, pues empezando mes y justamente este mes está dedicado o es cuando toca hacer la determinación de prima de riesgo, por lo menos en México, que ya hemos dedicado programas a eso y el mes lo vamos a dedicar a este asunto. Y pues en torno a esto es que tenemos ahora a nuestro invitado, el ingeniero Edinson Johan Gómez Solano desde Colombia. Vamos a estar abordando el tema de precisamente cuando queremos hacer seguridad y salud ocupacional, ¿por dónde empezamos? Antes de que nos salude el ingeniero, pues voy a hablarles un poquito de su experiencia, muy amplia experiencia. Bueno, él es ingeniero industrial, se ha desempeñado con habilidades, bueno, cuenta con habilidades directivas y de gestión de procesos funcionales en las organizaciones, especialmente planeación, gestión del talento humano, sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo, a través de la implementación de proyectos de formación y capacitación, y obviamente con conocimiento amplio y aplicación pues de normas como ISO 9000, 14000, 45001, y bueno, pues líder de proyectos en HSE. Bueno, y este es solo un abstract. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Politécnica Colombiano, esto en Colombia. Ahorita nos va a contar un poquito más de esto. Y pues bienvenido, ingeniero. Bienvenido a su programa Ruta Preventiva, y pues ahora estamos de manteles internacionales con su presencia. Lice, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, bueno, estoy en Colombia, trabajo con la Universidad Politécnico Gran Colombiano, estamos en Bogotá, Colombia, en estos momentos dedicado precisamente como profesor de tiempo completo en el programa de gestión de la seguridad y salud laboral. Entonces hay un salto ahí entre la industria, que trabajé muchos años en eso que acabo de mencionar, en implementación de sistemas de gestión, en planeación, en talento humano, para acoger la academia, enseñar un poquito, transferir esa experiencia que he tenido a través también de los estudios posgraduales, de las maestrías de la seguridad y la salud en el trabajo. Y bueno, eso nos trae hoy a participar en el programa, y muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en Ruta Preventiva. No, pues los agradecidos somos nosotros. Hay que mencionar también esta vinculación que recientemente ha habido entre universidades, que es lo que creo que abona mucho entre la carrera que se oferta en CUSUR, la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, y pues la carrera que ustedes ofertan, y que bueno, vamos a ir hablando a lo largo del programa. Pues los honrados somos nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar cuando alguien de su experiencia, pues, o a lo mejor no tanta, con su experiencia, por dónde empezar alguien que a lo mejor empieza, o una empresa pequeña, o un emprendimiento, y dice, a mí no me aplica esto de la seguridad y salud ocupacional, ¿qué es eso? No me importa, o no sé, no es que no les importe, sino que no sé ni qué, y luego llega la autoridad con que diciendo, a ver, pues no era cosa de que si querías, lo tenías que hacer. ¿Por dónde empezar? Y le propongo que empecemos quizás por el principio. Mucha gente tiene la duda, la confusión, o yo no sé cómo está este tema, de en qué momento se hizo la confusión. Quizás la pregunta obligada sería, ¿qué es peligro y qué es riesgo? Para empezar a desmenuzar este tema y que a la gente pues le quede claro qué es uno y qué es otro. Van relacionados desde luego, pero cuando hacemos o queremos hacer seguridad y salud en cualquier lugar de trabajo, ya sea en tu casa, ya sea en otro lugar, o no sé, como repartidor, cualquier actividad que sea remunerada, que es trabajo, pues ¿cómo empezar? Entonces, ¿le parece? Si primero definimos esto, que a veces la cosa es como que la gente no entiende una u otra, y pues está ahí la confusión tremenda. ¿Le parece? Empezamos con eso. Me parece muy bien. En efecto, las personas suelen confundir peligro con riesgo, y hay pues una diferenciación grande. Los mismos profesionales en el área, sean
con especializaciones o maestrías, los escuchamos en sus conferencias, cuando hablan en las organizaciones, de hablar siempre de los riesgos, y después dicen peligros, y la gente asimiló que era igual un peligro o un riesgo. Tenemos bibliografía amplia al respecto. En Colombia tenemos varias guías, incluso resoluciones, legislación, y nos lo aclara. Para nosotros, en el marco colombiano, un peligro es la situación o un acto que tiene potencial de hacerle daño al trabajador o a la persona que esté expuesta a ese acto. Básicamente, esto se toma de una versión de la norma OSHA que dice precisamente fuente, situación o acto con potencial de daño. ¿De daño en qué términos? De enfermedad o de accidentalidad laboral. Entonces, el peligro es la fuente. Está ahí y el peligro nos hace así cuando estamos en la calle, cuando estamos en las organizaciones, cuando estamos realizando nuestros trabajos, siempre están ahí los peligros. Ahora bien, empezamos a hablar de riesgo. Bueno, y sí, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. El riesgo se da de la combinación entre la probabilidad de ese evento del que hablamos antes, de ese peligro, y esa exposición peligrosa que tenemos ante ese peligro y la severidad de la lesión. Si yo me expongo y ese peligro se materializa, ¿qué será? ¿Leve? ¿Medio? ¿Alto? Entonces, es ahí cuando vemos que hay una diferencia importante entre el riesgo y el peligro. Entonces, es la probabilidad de que ese peligro se me pueda materializar y de qué manera, si es algo leve o si definitivamente es muy fuerte. Les tengo un ejemplo, o hay una aclaración al respecto, o puedo continuar. No, creo que va muy bien la explicación y el ejemplo nos ayudará más a clarificarlo a todos los que nos escuchan. Sí, este ejemplo se lo doy a las personas en las organizaciones, incluso en las universidades, en mi querido Poli. Tenemos un escenario convencional. Digamos que estamos en un colegio y frente al colegio hay una avenida principal, una autopista. Pasan muchos vehículos en ambos sentidos, hay mucho ruido, muchos carros, todos los actores viales. El peligro está dado por la circulación de los vehículos, altas velocidades, el ruido, puede ser agravado pues por otras situaciones, pero el peligro está ahí, él no se mueve, él está ahí, siempre va a estar ahí. Ahora el riesgo estará dado por si yo voy a cruzar esa autopista, si no utilizo los puentes peatonales, si no hay semáforos, si yo como peatón, como trabajador o como estudiante, simplemente me lanzo a cruzar la autopista sin mirar hacia qué lado, si viene un carro, un coche, que dicen ustedes, o si no viene. Entonces, ese peligro, si yo no cruzo o si cruzo por el peatonal, pues el peligro sigue ahí, pero yo estoy disminuyendo el nivel de riesgo si cruzo por el peatonal. O si hay unos semáforos, si hay unas cebras por donde yo puedo pasar, que está estipulado, que es para peatones, estoy ejerciendo el control, lo que hace que el riesgo sea bajo. Así esté el peligro ahí, haciéndome así, yo lo controlo. Si yo no miro, si no paso por la cebra, si veo el puente a unos metros y no lo quiero pasar porque quiero rápido, lo que estoy haciendo es que ese riesgo se dispare, sea alto. Entonces, el peligro está ahí, latente, y depende de los dispositivos de control que el riesgo sea alto, medio o bajo. Ese sería el ejemplo. Muy bien, creo que para empezar está muy clara la explicación y más adelante vamos a explicar el cómo, ¿verdad? Pues el cómo, porque hay maneras, hay herramientas para que las personas que nos escuchen no digan, sí, muy fácil, pero ¿y cómo le hago, no? Pero hablemos de los beneficios que tiene esto, de conocerlo y aplicarlo. ¿Qué beneficios tendría
en un centro de trabajo, hasta en tu autoemprendimiento también, ¿no? Si tú eres repartidor de comida, que ahora ese tipo de actividades pues han ido en aumento, entonces también es una forma de aplicarlo en ti mismo. Finalmente ese es el objetivo de estar más saludables. Pero hablando, por ejemplo, en lugares de trabajo, ¿cuáles podría decirnos que son los beneficios de contar con un programa de salud ocupacional a través de conocer estos peligros y medir los riesgos? Muy bien. En Colombia, a través del cambio de la legislación, ya no lo llamamos un programa de salud ocupacional, sino el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay una connotación ahí porque los programas son más como un documento con una serie de pasos, y un sistema de gestión es más grande que un solo programa. Entonces, abarca todo el ciclo PHBA, la planeación, el hacer, el verificar y el actuar, con todos los elementos que componen cada uno. Tiene muchas ventajas. Las ventajas, y no solamente son para la salud del trabajador, sino para el empleador. Entre ellas, hay una protección de la salud de los trabajadores, porque conocemos los peligros a los que está expuesto, valoramos esos riesgos y por ende, cuando los valoramos, los podemos priorizar y diseñar esas herramientas con ese cómo que menciona para efectivamente controlarlos y que mi trabajador no se enferme o no se accidente con ocasión de la labor que está desarrollando para la empresa. También desarrollamos ambientes de trabajo más saludables, más sanos, trabajadores más felices. Para el empleador, para el patrón, el dueño de la empresa, se disminuyen los días de ausentismo. Es decir, que mi trabajador va a estar presente la mayor cantidad del tiempo, que serán cosas personales, pero no se enfermó o no se accidentó con ocasión del trabajo. Y esos ausentismos, esa falta de presencia en el trabajo, cuando son por accidentes, pues deja un vacío, y ese vacío hay que llenarlo o con otro trabajador, o se retrasa la producción o la prestación del servicio, finalmente causando pérdida del factor dinero. Va a impactar directamente las finanzas de la organización y por supuesto la estructura organizacional. Los mismos compañeros, si se sienten que el trabajador se enfermó, van a estar preocupados, angustiados por su compañero y no van a producir igual. Entonces esa es una ventaja. Hay un ahorro de dinero en el pago de las incapacidades médicas o de los reemplazos, unido con lo que acabamos de hablar, y como es obligatorio, ya no es opcional implementarlo, diseñarlo para las organizaciones. Si no lo hacen, los empresarios podrían estar enfrentándose a una multa, a un cierre parcial o incluso a un cierre total de su organización. Eso quiere decir que lo hacen o lo hacen. Sí, finalmente pues tiene muchos beneficios visto así de manera preventiva. Desgraciadamente, por lo menos en México, la mayoría o bueno, no la mayoría, un gran número de emprendimientos o de microempresas, pues, o no tiene presupuesto para ello o simplemente lo ven como un gasto. ¿Le parece? Vamos a nuestro primer corte y continuamos precisamente con eso, preguntándole, pues, ¿cuánto cuesta esto? ¿Quién lo hace? ¿En la misma empresa lo hacen? Bueno, vamos al corte y regresando, pues, continuamos con esa parte. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando de cuando queremos hacer seguridad y salud ocupacional, pues, ¿por dónde empezar? Y tenemos como invitado al ingeniero Edison Johan Gómez Solano, que es experto en temas de gestión y, bueno, aplicando el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en las organizaciones, de acuerdo pues a su amplia experiencia. Y bueno, antes de irnos al corte, nos estaba hablando sobre pues todas estas ventajas que se tienen de implementar esto y que aparte no es de si se quiere. Hay una legislación aplicable en todos los países donde precisamente de lo que se trata es que haya trabajadores saludables, productivos, pero que lleguen al trabajo y que se vayan del trabajo igualitos de bien como estaban. ¿Esto quién lo hace? ¿Cuánto cuesta?
Si nos vamos a datos, pues por lo menos en México la mayoría de las empresas que son micros o, bueno, finalmente, según la forma en que se clasifican, pues las más pequeñas son más numerosas. Lo voy a dejar nada más así. Eh, y a lo mejor no tienen presupuesto para eso. ¿Y cómo terminan haciéndolo? Es decir, hay datos de cuánto cuesta hacer seguridad y salud en el trabajo, hablando de una micro o pyme. No sé si aplique la misma estratigrafía en Colombia, pero porque finalmente ese es como el sector que está desprovisto quizás de este tipo de pues, recursos. Habrá algunos que no les aplique de acuerdo a sus peligros existentes y cuando se midan los riesgos, pero ¿cómo podríamos saber quién lo hace? ¿Lo termina haciendo el empleador o un consultor externo? Y más o menos cuánto cuesta para que la gente se dé una idea pues de estos recursos. Bien, Lizeth, ¿cuánto cuesta y qué tipo de profesional? Esa está un poco difícil. De acuerdo con el nivel de riesgo o la clasificación que cada organización, pequeña, mediana o gran empresa, tenga respecto a este, se deben desarrollar ciertos apartados. Esto bajo la legislación colombiana. Como hablaba igual en la clasificación de las empresas, por su nivel de riesgo, por su exposición de esos peligros que tenga y cuál es el nivel de exposición de los trabajadores. Entonces, a medida que aumenta ese riesgo y que aumenta la cantidad de trabajadores, pues el trabajo se hace un poco más complejo. Y bajo el esquema colombiano hay diferentes tipos de profesionales que pueden hacerlo. Si es una empresa de bajo riesgo y son pocos trabajadores, menos de 10, lo puede hacer un técnico o un tecnólogo en salud ocupacional. Si son más de 10 y el riesgo va aumentando, ya tiene que ser un profesional. Si es más y riesgo alto y gran cantidad de empleados, tiene que ser un profesional con licencia de prestación de servicios en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, expedida por la Secretaría de Salud del distrito que le corresponda. Y digamos que ya tiene que desarrollar más componentes del sistema. Por esta razón, no podríamos dar un precio, porque podría ir desde los 2 millones de pesos en una empresa pequeña, que sea solo documentar, que se hagan procedimientos básicos, exámenes médicos, una política de seguridad y salud, algo muy básico que pueda proteger la salud de 6, 5 trabajadores, siempre y cuando el riesgo sea pequeño. Nada más hacer la aclaración de los 2 millones de pesos colombianos, para que no se me Colombianos. asusten los que están acá en México, Sí, que sí. ¿cómo? ¿Qué tanto? No, Ya son después, colombianos, sí, ya es que para hagan el nosotros. cambio, que googleen ahí para que vean el cambio, pero nada más esa aclaración para que no se Claro, asusten. sí, pero si es una empresa intermedia, si es una empresa grande, el valor podría multiplicarse y bastante. Eso si lo hacemos a través de un consultor. Si lo hacemos a través de una persona interna, pues ya tendría que ser alguien con el perfil adecuado, de acuerdo a la norma, y pues la prevención, digamos, el sistema y la obligación de implementar el sistema es del empleador, o sea, es de la empresa. Eso la ley no lo exime. Es el empresario quien tiene que implementar, por supuesto que apoyado por las entidades del sistema de seguridad social colombiano, pero la responsabilidad es del empleador y del empleado. La responsabilidad es cumplir con los lineamientos que le dé el sistema para proteger su salud y la seguridad. Con esta experiencia que usted tiene en la implementación de sistemas integrales y lo que ya nos ha comentado, ¿cómo se hace para entender los peligros que se pueden generar en un centro de trabajo? Una vez que pues ya obviamente el empleador sabe que lo tiene que hacer y ya está en condiciones de, ok, sí lo voy a hacer. ¿Cómo empezamos a esto? Que justamente es de lo que habla esta norma de la cual nos va a hablar un poquito más. Bueno, ¿cómo empezamos? Digamos que es un trabajo no tan sencillo porque se requiere de objetividad, de profesionalismo y todo empieza como cuando uno va a visitar al doctor porque algo le duele con un diagnóstico.
No le puedo recetar una pastilla sin saber por qué le duele o qué parte del cuerpo exactamente le duele. Es decir, que las organizaciones tienen que tomar un diagnóstico, un autodiagnóstico o una evaluación inicial de acuerdo a su nivel de riesgo, para saber de lo que debería tener por su nivel de riesgo, procedimientos, políticas, afiliaciones, instructivos, guías, qué tanto de eso debería tener. Lo cruzo esos dos parámetros, lo que tiene con lo que debería tener, y tengo el diagnóstico de qué le falta. Cuando digo le falta esto, le falta, no tiene la identificación clara de los peligros, no ha hecho la valoración de riesgos, no estableció controles efectivos. Les digo, ok, lo primero que voy a hacer es indagar cuáles son los peligros a los que los trabajadores están expuestos. Una de las herramientas para hacerlo es la Guía Técnica Colombiana 45, que es algo de lo que vamos a hablar a continuación. Es decir, que hay que aplicar una metodología, hay que empezar, como ya dijo, pues obviamente con el diagnóstico, pero con esos pasos, ¿no? Y esto, pues esa metodología nos va a arrojar, conceptos como, o resultados, como saber que nuestro riesgo es aceptable. ¿Cómo lo puede entender el empleador si no tiene experiencia en esto? O si es una micro, pyme, y él es solo el dueño experto en hacer lo que vende, pero a lo mejor desconoce esa otra parte. ¿Y cómo se traduce esto de que el riesgo sea aceptable una vez que, pues no sé, el diagnóstico nos dijo tal estatus y yo experto te digo que es un riesgo aceptable? ¿Cómo se traduciría este concepto? Bueno, se determina que un riesgo es aceptable cuando esa exposición ha sido controlada, es decir, ha sido reducido ese nivel y los trabajadores pueden exponerse a ese peligro y no se van a accidentar y no se van a enfermar. Volvemos al ejemplo del colegio, la autopista y el puente. Ya tengo el puente, tengo los semáforos, tengo la cebra, he capacitado. La gente sabe que no puede lanzarse a la autopista y salir corriendo. Es decir, que yo puedo liberar mi población trabajadora, exponerlos al peligro, pero el riesgo es aceptable porque está controlado, están todos los dispositivos, todos los controles, las capacitaciones, todo, y la probabilidad de que se materialice y que se genere un accidente va a ser mínima. Es decir, el riesgo es tolerable, es aceptable. Ok. ¿A qué se refiere que sea proactiva? ¿Quiénes se deben de involucrar? No solo los empleados y el gestor o el asesor, sino también pues el dueño y los trabajadores. Si nos habla un poco de esta gestión, gestión proactiva en torno a la valoración de los riesgos, ¿cómo lo podemos entender una vez ya aplicado? Bueno, realmente algunas organizaciones o algunas personas, cuando son pymes o cuando son empresas personales, unipersonales, diseñan el sistema, el papel, crean los documentos y como que cada año que va al ministerio, las secretarías de trabajo a verificar, lo vuelven a revisar, lo vuelven a retomar. Entonces es como para cumplir, aquí está mi documentación y la entrego y ya. Pues eso no es así, precisamente porque el sistema es como un organismo vivo. Hay que estarlo moviendo, hay que estarlo alimentando, hay que estar identificando continuamente esos peligros y estarlos valorando, porque las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Me van a construir un edificio al lado, hay vibraciones, hay ruido, y eso no estaba cuando yo hice la identificación de riesgos iniciales. Me cambiaron los horarios, llegó la pandemia, se va a ir la energía eléctrica, hay un huracán, un terremoto. ¿Qué pasó? Se fisuró la estructura, se puede caer encima, la construcción es sismorresistente. Tenemos ejemplos varios de lo que ha pasado, ¿no? Entonces hay que estarlo haciendo continuamente, identificando, valorando, viendo alternativas de mejorar y de mantener ese organismo vivo, precisamente, que es el sistema de gestión. Esa es una parte súper importante de hacer hincapié a las personas que nos escuchan,
que no es como dices, que también se da aquí en México, eso que menciona, solo viene la autoridad y creo que también hemos sido parte también los ciudadanos de ese círculo vicioso y la intención es que con estas generaciones que ustedes forman en Gran Colombiano y la Universidad de Guadalajara, pues se vaya hacia mejorar eso, a que los alumnos y los profesionistas en estas áreas pues sean capaces de hacer eso que sean agentes de cambio. ¿Le parece? Vamos a nuestro siguiente corte y continuamos en su programa Ruta Preventiva, hablando precisamente sobre cuando queremos hacer esta seguridad y salud en el trabajo, pues, ¿por dónde empezamos? Vamos a un corte y continuamos en su programa Ruta Preventiva. Estamos de regreso. Les recordamos que estamos con el ingeniero Edinson Johan Gómez Solano. Él, bueno, cuenta con 2 másters, pero yo me voy a referir a él como ingeniero. 2 másters, maestrías en temas de gestión integral y aplicación de sistemas integrales y administración. Entonces, bueno, estamos desarrollando pues el tema de cómo hacer la seguridad y salud en el trabajo y por dónde empezar. Estábamos hablando, bueno, pues que no es algo así como sencillito de hablarlo en una hora, pero ¿conoce alguna metodología que se pueda explicar así de manera muy, muy clara y para las personas que nos escuchen, de que llegar al riesgo aceptable, pues es una serie de pasos y un proceso, como ya lo mencionó, vivo, constante, permanente, que obviamente tiene que cursar a lo mejor un año y cada año estar viendo si hubo cambios o cada mes, ¿no? Estar revisando, pero hacerla parte de la organización. No sé si se pueda resumir a mencionar una metodología o cuáles son estos pasos que nos permiten, pues, tanto llegar, como le repito, al riesgo aceptable a través de la proactividad de todos los sectores involucrados. Bueno, muy bien. Lisette, voy a explicarles muy somera y resumidamente la metodología de la Guía Técnica Colombiana 45, su última versión que tenemos desde el año 2012. ¿En qué consiste este documento? Pues es una estructura secuencial para identificar, primero que todo, los peligros a los cuales están expuestos estos trabajadores en sus entornos laborales. Adicionalmente, nos ayuda a saber si esos peligros son continuos, si son rutinarios, si no son rutinarios, cuántas personas están expuestas, en qué tipo de procesos se exponen, si es manufactura, si son servicios, cuándo se realiza, cómo lo realiza, y pues nos da unos parámetros, ya digamos que para hacer esa evaluación nos pregunta si existe algún control, es decir, si ya lo identifiqué o no lo tengo aún con la metodología, pero si existe un control ya en las personas, en la fuente del peligro o en el medio. Y nos hace una evaluación para saber qué deficiencia tiene, qué nivel de exposición, para que finalmente nos dé eso de lo que hablábamos antes y era la aceptabilidad del riesgo. Si yo lo tengo, el peligro lo identifiqué, lo valoré, y si el riesgo es aceptable o no es aceptable de acuerdo a la exposición. Esa es la Guía Técnica Colombiana y finalmente nos da oportunidad de establecer, de no ser aceptable, unos controles importantes para cambiar esa valoración que teníamos antes, lo puedo volver a valorar con los controles ejecutados y saber si efectivamente disminuyó y ahora sí es aceptable. Por ende, puedo continuar con mis actividades laborales sin inconveniente, sin enfermar o sin accidentar a la población trabajadora. Y pues eso finalmente es lo que le podemos llamar trazabilidad, si está de acuerdo, en un sistema de salud y seguridad ocupacional, que es pues a lo que debe aspirar cualquier organización. ¿Es para cualquier tamaño de organización un sistema de seguridad y salud ocupacional? ¿Esta norma aplica o es para aplicarla solo a determinados tamaños de empresa? La Guía Técnica Colombiana sirve para todo tipo de empresa.
toda la clasificación nos sirve, la valoración, todos los controles. Es una norma robusta, hay que conocer bien los parámetros para aplicarla, muy efectiva. A veces algunas organizaciones han creado algunas normas que también son aceptadas para esto, pero todas tienen su base en esta Guía Técnica Colombiana 45. Digamos que porque está demostrada su efectividad. Es la que por regla madre utilizan las organizaciones. Sí, hay otras un poco más sencillas, pero digamos que no son tan efectivas. A veces cuando hacemos la valoración nuevamente, nos encontramos con cositas que tal vez no nos salieron bien valoradas, pero por supuesto que hay otras normas, incluso en otros países hay otras normas que también son un poco más sencillas y nos han servido. Pero por ahora pues vamos con esta y pues digamos que está bien, nos ha servido bastante y pues la invitación sería para que las personas la puedan leer, puedan tener acceso en internet con ella, la puedan desmenuzar, comprender y pues si la quieren utilizar les va a servir en cualquier tipo de organización, desde la más pequeña hasta la más grande. Sí, como herramienta que la consulte. Yo la estuve revisando, ahora pues que íbamos a tener la charla y me parece muy, muy buen instrumento, está muy claro y creo que es aplicable en cualquier tipo de organización. Como dato de refuerzo para los que nos están escuchando y que digan, bueno, con estos peligros asociados al trabajo, ¿nos podrían mencionar algunos agentes o esos peligros asociados a la exposición que nos han mencionado, como para que quede entendible para todos, ¿no? Porque bueno, el programa lo escuchan desde colegas que nos hacen el favor de escucharnos y seguirnos, pues hasta público en general. Entonces, para dejarles claro a qué nos referimos con estos peligros asociados a, pues al hecho de hacer el trabajo que desarrollan todos los días. Bueno, bien, hay varios, ¿no? Hay varios. En efecto, la norma nos menciona 7. Empezamos con los biológicos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de biológicos? Pueden ser los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos presentes, las picaduras que pueden generar o las mordeduras biológicos en los entornos laborales. Podemos hablar de los físicos y estaríamos hablando de ruido, de iluminación, de la vibración, de la temperatura, es decir, todas estas características físicas del entorno que podrían accidentar o enfermar al trabajador. Los químicos podrían ser los polvos inorgánicos, las fibras, los líquidos, estos líquidos incluyendo nieblas y rocíos, gases y vapores. De pronto cuando hacen trabajos de soldadura en las organizaciones están los humos metálicos y los materiales particulados propios de los trabajos de pulimiento, de abrasión. Esos serían los químicos. Los riesgos psicosociales, que son los de moda. El estrés laboral, todo esto que ocurre, dados por la gestión de la organización, por las características, por cómo nos comunicamos, por las cargas laborales, por las características del grupo social, las condiciones de la tarea, si es complicada, si es monótona, y definitivamente por los turnos, pero sobre todo por la interacción entre nosotros, entre las personas. Nosotros mismos somos los más complicados, los que nos estresamos por esa interacción, porque me miró, porque no me miró, porque me saludó, porque me puso mucho trabajo, porque me cambió el turno, y eso nos genera carga emocional, psicosocial. Los biomecánicos, hablamos de posturas, antes los llamábamos ergonómicos, entonces está toda esa parte de posturas prolongadas, mantenidas, antigravitacionales, los esfuerzos que realizamos cuando nos agachamos, cuando levantamos pesos, la manipulación manual de carga precisamente, que lo hacemos de manera incorrecta y de pronto generamos lesiones en la columna, en las extremidades, bueno, ese tipo de cosas. Pasamos a los de condiciones de seguridad, que tiene como una subclasificación, y están los mecánicos, que es por trabajar con máquinas o con herramientas, con equipos en movimientos. Los eléctricos, que podríamos trabajar en alta o baja tensión. Los locativos, que es por las superficies, donde caminamos, donde nos movemos, los obstáculos que tenemos, si podemos sufrir una caída, nos podemos cortar porque hay armas, entre comillas, armas sería una punta de una varilla,
puntillas en el piso, eso nos puede generar heridas, ¿sí? Cuando la situación o el esquema del trabajo, el sitio no es limpio de obstáculos. Los tecnológicos, los accidentes de tránsito están en esas condiciones de seguridad, el problema de riesgo público, el trabajo en alturas y los espacios confinados cuando estamos encerrados. Y finalmente podríamos hablar de los fenómenos naturales, que es algo que tenemos un poco fuera de control. Ese es el más difícil tal vez de trabajar, porque que una tormenta, que un huracán, que un terremoto, prevenirlo, lo que podemos hacer es prepararnos para cómo afrontarlo, y hay una labores de rescate, de entrenamiento, de brigadas, de primeros auxilios, pero pues nosotros contra la naturaleza difícilmente podemos actuar para prevenir que venga un terremoto. Sí, ¿sí? En ese sentido, desde lo que está haciendo Naciones Unidas, que precisamente es desagregarlo a ese fenómeno y el natural, ¿no? Es un fenómeno natural y no es desastre natural, ¿verdad? Como a veces lo llegamos a entender, que es súper interesante que también la norma lo considere, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, agregar que el tema de los ergonómicos o ¿cómo les llamó? Mecánicos, biomecánicos, pues es finalmente el trabajo que desempeñamos como estudiantes o como profesores, de estar sentados tantas horas en una posición mucho tiempo, pues también ahí ese es algo que ahorita estamos experimentando y padeciendo junto con los psicosociales. Pues creo que ha quedado bastante clara esta parte de, pues, entender a qué estamos expuestos y que, pues, las organizaciones deben de hacer lo necesario, aplicar las normas para la identificación, pues, de los riesgos que pueden provocar estas exposiciones, ¿no? Medirlas y pues gestionarlas, que es lo más importante. Considera en ese sentido que se debe de hacer, designar a alguien en el caso de que no haya un encargado del área o lo puede hacer otro profesional. Con esa pregunta regresamos para darle pues ya este redondeo a la idea en nuestro último corte. Vamos a nuestro siguiente corte y continuamos en el programa Ruta Preventiva. Y bueno, estamos de regreso, les recordamos que estamos hablando con el ingeniero Edinson Johan Gómez Solano. Él es experto en temas de gestión integral a través de la aplicación de metodologías distintas de pues algunas herramientas ISO 14000, 9001, 45001, todas estas herramientas que pues se aplican en la salud y ocupacional en un centro de trabajo. Redondeando un poco la idea, se debe de nombrar en el caso de que sea una empresa pequeña que no tengan ese departamento, se debe de designar a alguien en específico o asignarlo a la tarea e irle cambiando a ver quién lo toma. Esa parte es muy común, desgraciadamente. ¿Funcionaría hacerlo así o necesariamente es como muy de lógica pues designar a alguien para esto? En su opinión y en su experiencia, ¿qué es lo conducente a hacer en este tipo de situaciones? Bueno, es necesario que haya una persona responsable, una persona formada, indiferente del tipo de organización, pequeña, mediana o gran empresa, debe haber un responsable. El compromiso indudablemente es de el dueño de la empresa, de la gerencia, de la presidencia de la organización, pero ese compromiso se lo debe asignar a una persona en especial para que se forme, para que tome unos cursos. En Colombia es obligatorio para las empresas pequeñas que no tienen grandes riesgos, que no contraten a una persona adicional, sino que a una persona de su misma planta, de su misma nómina, pueda formar, y les dan un curso virtual de 50 horas que se toman a través de las aseguradoras de riesgos laborales o del Servicio Nacional de Aprendizaje. Es gratuito, pero le dan la formación y lo certifican en nombre del Estado colombiano para que pueda liderar la implementación de ese sistema. A medida que la empresa crece, que es más rica en los peligros, que los riesgos son más altos,
Hay que ir mejorando ese perfil, por supuesto, de la persona, pero siempre un responsable, sin dejar de lado que la responsabilidad es de todos, porque el autocuidado no es solamente que yo tenga un policía como un agente que esté ahí cuidándome. Póngase el casco, póngase las botas, haga caso, cumpla las normas. Esa época creo que terminó. Nosotros, cada uno es responsable por su salud y seguridad, y la empresa, por supuesto, lo que tiene que hacer es brindarle condiciones y entornos seguros, pero la seguridad es mía. Así la empresa tenga la obligación de implementar el sistema. Cuando yo tengo en cuenta eso, y como empresario lo hago, y el trabajador también se compromete con su propia salud y su propia seguridad, es la mezcla perfecta y todo nos va a salir bien en torno a seguridad y salud laboral. En ese sentido, esta norma técnica que nos ha mencionado 42 colombiana, ¿es certificable o nos ayuda a certificarnos? En el caso, pues, de que luego eso puede ser atractivo para a lo mejor alguien que quiere, que su proveedor se lo está pidiendo o exigiendo para ser más competitivo y demás, y eso le resulte atractivo. ¿Esta norma es certificable o nos lleva hacia pues la posibilidad de certificarnos ante otra más? ¿Cómo sería la interpretación en ese sentido? Bueno, como es una guía técnica, no es certificable, pero nos contribuye a implementar efectivamente el sistema de gestión de seguridad y salud laboral o salud ocupacional, y esto sí puede ser, debe estar en concordancia con la 45001 o con la norma OSHA que estaba anteriormente, la 18001, o en el caso colombiano, para cumplir con ese requerimiento que nos tiene el Decreto Único Reglamentario 1072 en su capítulo 6, en uno de sus componentes nos dice que debemos identificar claramente con una metodología comprobada, establecida y aprobada los peligros y valorar los riesgos. Entonces, con la aplicación de esa norma damos cumplimiento a ese requisito legal y a ese requisito que también nos contribuiría a certificarnos en esa sí de la 45001, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, son complementarias, pero por sí sola no es certificable. De acuerdo. En el sentido de que esto, ¿qué es primero en este caso? Como la parábola o la paradoja. ¿El huevo o la gallina? Sí, primero es la política de seguridad y salud en el trabajo, o esta norma técnica nos permite llegar a ello. ¿Cómo es el orden para poder empezar con congruencia y con convicción por parte de la organización que lo decida de verdad implementar? Pues ambas son necesarias para iniciar un sistema de gestión. La política porque es el compromiso y la intención que realmente el empresario quiera sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Quiera y tenga que hacer, ¿no? Porque la legislación se lo exige, le pide que lo haga. Pero una de las herramientas para cumplir con esa política y que debe empezar a ejecutar de una vez es identificar. Dentro de la política hay un apartado que dice que la organización se compromete a identificar y valorar los riesgos. ¿Y con qué se compromete? ¿Con qué herramienta, metodología lo puede hacer? Con esta guía, con el cumplimiento de la guía. Entonces, van de la manito. Definitivamente. ¿Cada cuándo es recomendable? Lo menciona la guía, es decir, ¿cada cuánto tiempo se realizan nuevos controles o se actualizan? ¿Hay un tiempo determinado o esto que menciona que lo dinámico es cada mes, cada semana, o cómo es? ¿Hay una periodicidad recomendable en los análisis de los riesgos y la identificación de controles o la implementación de controles? Sí hay unos tiempos establecidos, pero lo recomendable es que cada vez que cambie el entorno laboral, cada vez que las condiciones, si yo estoy haciendo un proyecto al lado, si traje una máquina nueva, si cambié de personal y el anterior estaba súper entrenado y el nuevo no tiene el entrenamiento, yo debo valorar, porque si los voy a poner a manejar unas máquinas que tal vez ellos no manejan o no operan, digamos, completamente y no están confiados, mi nivel de riesgo automáticamente se dispara. No es igual si estoy trabajando con retroexcavadoras, con equipos de grandes movimientos, de gran fuerza,
y no tengo las personas, los riesgos son mayores. Entonces hay que tener en cuenta. Cada vez que cambie mi panorama laboral, yo debería hacer un ajuste, una revisión de esa matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Sin embargo, cuando las condiciones se mantengan, lo mínimo que debo hacer es una actualización anual. Es lo mínimo. Yo recomiendo como profesional, como implementador, que se haga mínimo semestralmente la actualización. Una buena práctica hacerlo así, una buena práctica laboral hacerlo así. Sí, es buena y es necesario porque algo puede cambiar, una máquina, alguna tecnología, algún servicio. Antes había un carro, ahora hay dos, había un mensajero, ahora son 5. Cualquier cosa puede cambiar y me puede modificar y disparar o subir o mejorar incluso la gestión y decir, no, ya está totalmente controlado, voy a bajarle aquí la clasificación, este control ya no lo necesito. Algo se puede actualizar y es una práctica muy sana. Sí, simplemente hacer un círculo virtuoso de esto. Y ya para cerrar y también mencionar pues que no está tan fácil la cosa, ¿verdad? Porque hay mucha resistencia, tanto del empleador, de los empleados. ¿Cómo mantenerse motivado haciendo prevención y no morir en el intento, ingeniero? ¿Cómo mantenerse motivado? Es una parte a veces complicada. Yo les digo en las capacitaciones y en las organizaciones donde he sido director de gestión integral y de gestión de riesgos, que implementar ISO 14001 es maravilloso porque el ambiente es súper agradecido. Cuando tú trabajas con el medio ambiente, pues son más verdes, no se ve basura, está todo muy ordenado y uno dice como que uno mismo lo observa, la gratitud del medio ambiente. Cuando se trabaja con calidad, los productos son mejores, hay menos quejas de los clientes, hay más ventas, hay más dinero, mayor productividad. Pero cuando nos vamos a seguridad y salud en el trabajo, las personas no siempre somos agradecidas. A veces cuando nos dicen, ¿qué pasó con los elementos de protección personal? ¿Por qué está cruzando por una zona delimitada donde está para máquinas? Y se le genera un llamado de atención a la persona, una alerta, se le cita una capacitación, pues nos ganamos no siempre el buen trato de las personas y hay cierto rechazo, como hablábamos ahorita, cierta barrera para esa gestión del cambio en el autocuidado, que es algo muy importante. Porque el primer responsable por mi salud y seguridad soy yo mismo, como hablamos anteriormente. Y cuando las personas no logran tener ese chip del autocuidado activado todo el tiempo, cometen errores, lo llamamos actos o condiciones inseguras, que lo ponen en un riesgo mayor. Entonces, nos motivamos sabiendo que finalmente estamos contribuyendo a que una vida, la de esa persona, nos mire o no nos mire, nos salude o no nos salude, está impactando a una familia que hay detrás, a un hogar, a una esposa, a un esposo, a unos hijos, y que lo que hay detrás de cada personita en las organizaciones es un mundo completo, es su mundo. Y nosotros como implementadores, como gestores, como directores de seguridad y salud en el trabajo en las compañías, estamos contribuyendo a que esos mundos sigan girando, sigan cambiando y sigan mejorando. Creo que es suficiente motivación saber que le estoy ayudando, así sean 5, 10, 15 mil, 2,000 trabajadores, lo estoy haciendo. Y estoy haciendo una buena obra y aparte me están pagando, entonces súper bien. Pues muy buena comentario y experiencia, porque creo que es congruencia, ¿verdad? Porque no se hacen las cosas por solo el aplauso, sino por eso que usted menciona, el resultado. Y si el resultado es alcanzado, híjole, pues es una satisfacción, como ya lo mencionó, de cerrar la formación de tantos años en eso, el día a día y hacer bien el trabajo propio, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento de manera tan clara y pues a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias y esperemos que haya más ocasiones de compartir, de charlar con usted y su amplia experiencia en estos temas.
Por supuesto que sí, estoy dispuesto a participar, me encanta estar en estos eventos, les agradezco mucho la invitación y claro que sí, espero que nos veamos con otros temas relativos y muy interesantes para todos. Claro que sí, ya es un compromiso. Muchísimas gracias, gracias por Claro. escucharnos en su programa Ruta Preventiva. Les recordamos que también ya nos pueden escuchar en diferido en el YouTube, en el podcast y no se pierdan los siguientes episodios. Muchísimas gracias, hasta pronto.